Las circunscripciones transitorias especiales de paz corresponden a 167 municipios priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado. Las curules de paz estaban estipuladas en el acuerdo de paz firmado a finales de 2016, pero fueron hundidas por el Congreso y posteriormente revividas por la Corte Constitucional colombiana. Con estas curules de paz se busca que habitantes de poblaciones que fueron víctimas del conflicto armado puedan tener una representación especial en la Cámara de Representantes. El gobierno nacional reveló que el 76% de los candidatos que aspiran a ocupar las curules de paz, es decir, 3 de cada 4, tienen medidas de protección porque enfrentan algún tipo de riesgo. La misión de observación electoral, la MOE, advirtió que de estos 167 municipios, al menos 97, es decir, el 58%, está en riesgo por factores de violencia y por posible fraude electoral. De ellos, 43 municipios están en riesgo extremo. Y esto salió recientemente publicado en un artículo del diario El Espectador. Hoy tengo el gusto de saludar a Irina Cuesta. Irina es socióloga, es magíster en sociología por la Universidad del Valle, es investigadora en temas de género, paz y seguridad y es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz en temas relacionados con el análisis de la implementación del Acuerdo de Paz, el desarrollo territorial y la violencia. Irina, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que hablemos sobre los principales riesgos que hay en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo para Cámara y Senado. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de este importante tema y tan coyuntural. Irina, quiero comenzar haciéndote una pregunta que puede ser una pregunta obvia, para algunos, no tanto para otros, y es sobre la importancia de estas curules de paz. ¿En qué radica la importancia de estas circunscripciones especiales de paz y en dónde reside su principal valor? Pues allá hay que irnos un poco como al espíritu de ese punto 2 del acuerdo de paz y lo que el acuerdo de paz entiende como la paz territorial, ¿no? Y el enfoque territorial que se quiso dar a la implementación de los diferentes puntos del acuerdo. Esto nace, o el espíritu inicial es entender y aceptar que en Colombia hay poca representatividad política en el Congreso de los territorios más afectados por el conflicto, pero sobre todo que hay poca diversidad de representación de comunidades, víctimas, de otras voces, ¿no? en ese espacio democrático. Entonces, el punto 2 del acuerdo de paz, que es el de participación política, dejó desde el inicio la idea de crear 16 circunscripciones territoriales para en la Cámara de Representantes tener una mayor participación de unas regiones concretas, que son las regiones priorizadas en el acuerdo de paz, donde se están implementando los PD, donde hay sustitución de cultivos. Esto se nos enredó. Entonces, allí estuvo el espíritu y esa es la importancia. Se entiende además como una medida de profundización de la democracia en el país, pero además de reparación a las víctimas del conflicto armado y bueno, casi que también de honrar un poco el espíritu incluso de nuestra constitución en términos democráticos. ¿Dónde empieza un poco el lío y por qué perdimos un poco de vista esa importancia de las curules de paz? Pues a partir un poco del debate político que empieza a armarse en la implementación, de la estigmatización que hubo, porque se empezaron a decir que eran curules para las FARC, que no iban a representar realmente esos territorios, y toda la larga que le da el Congreso a no aceptar que estas curules fueran una realidad. Ahí en el debate perdimos algo de ese espíritu inicial. Los líderes y comunidades siempre insistieron en que tenía que haber esas curules, que tenía que haber representatividad de los territorios en el Congreso y finalmente todo se decantó en lo que hoy conocemos como las curules de víctimas o curules de paz, que finalmente terminan siendo aprobadas por el acto legislativo en agosto pasado. Y eso nos dejó como un poco periodo de tiempo y ahorita estamos como reviviendo un poco como en la cuestión de por qué eran importantes y qué nos pasó y por qué las enredamos tanto y estamos un poco como en este momento de confusión entre para qué es que eran, por qué es que son importantes y cuáles son los desafíos y quiénes finalmente van a llegar allá.
Desde la Fundación Ideas para la Paz, recientemente publicaron un breve pero contundente análisis sobre lo que se viene en las próximas elecciones y lo llamaron La mala hora de las curules de paz, escenarios de riesgo y acciones prioritarias. Y allí señalan principalmente los riesgos inmediatos. ¿Cuáles son esos riesgos inmediatos, Irina? Pues allí la pregunta que nos hicimos es, ya que hay curules de paz y empezó el proceso, que igual todos hemos aceptado que ha sido un poco pues rápido, ¿no? En agosto estaba firmándose y ya en noviembre, diciembre tenían que estarse inscribiendo los candidatos. Pues qué implicaba esto en términos de los riesgos que podía haber en temas de seguridad y los riesgos más políticos de este proceso. ¿Por qué preguntarnos por los temas de seguridad? Porque recordemos que estas 16 circunscripciones son en las 16 regiones, pues justamente donde se cruzan elementos de vulnerabilidades sociales, de conflicto armado. Entonces sabíamos que iban a ser regiones priorizadas donde ya venían una serie de violencias alrededor de liderazgos políticos, entre otras cosas. Pues, ¿por qué los riesgos políticos? Pues porque dado ese campo minado del que veníamos de las curules de paz, además de las características de nuestro proceso electoral normal, pues también allí probablemente había unos riesgos importantes. Entonces, lo que encontramos nosotros haciendo como esa indagación son como dos grupos de riesgos. En primer lugar, unos riesgos de seguridad, y es no perder de vista que estas regiones son las regiones donde se concentraron los desplazamientos forzados y las agresiones a líderes durante 2021. Eso ya lo sabíamos, es parte de la idea de priorizar esas regiones, pero eso implicaba una estrategia particular para proteger a esos liderazgos que se iban a candidatizar a las curules de paz. Hoy ese riesgo pues se hizo real, tenemos candidatos pues con amenazas, tenemos influencia de grupos armados en torno a las elecciones y tenemos un contexto humanitario que sin duda afecta el ejercicio ciudadano de personas en estas regiones. Pensemos en cómo en Arauca van a suceder estas votaciones, en el Chocó, con la situación humanitaria que hay, pues el ejercicio democrático se ve directamente afectado. Esos riesgos, pues el Estado no pudo prevenirlos. En gran medida son riesgos de seguridad que no son nuevos, digamos, las alertas sobre la situación de los líderes sociales, pues ya vienen de tiempo atrás, ya se ha advertido, ¿no? Como las condiciones, riesgos de seguridad y las variables que influyen en diferentes territorios, pero digamos que sigue sin ser como atendido de manera efectiva ese contexto de seguridad y ya vimos que lo afectó y habrá que esperar, digamos, un poco el domingo la jornada, cómo se desarrolla. Y un segundo grupo de riesgos que nosotros identificamos son los riesgos más políticos. Allí hay unos como inmediatos que empezaban a ser muy fuertes hacia diciembre, enero, y son los riesgos de cooptación política por parte de partidos tradicionales. La idea de estas curules pues es que representaran procesos comunitarios, liderazgos de base de estas regiones y no que fueran curules para partidos tradicionales de esas mismas regiones. Entonces allí, digamos, se intentaron poner marcos o estrategias en las que blindaran de alguna manera esto, pero ya hay regiones donde las denuncias por cooptación política e influencia de los partidos tradicionales es pues ya evidente. Tenemos el caso del Cesar, en Caquetá también hay unas denuncias, en el sur de Córdoba hay otras, en el Chocó. Entonces eso también ya fue como un escenario donde la influencia de los partidos tradicionales fue muy fuerte. Y eso pues nos lleva a que finalmente parte de estas curules terminen siendo un botín político de clanes y partidos tradicionales. Pero en ese aspecto, digamos, de los riesgos políticos, había uno adicional y era el tema de la pedagogía sobre el proceso. Por la manera acelerada también en que sucedió, encontramos que había poca pedagogía en las comunidades para entender de qué se trataban las curules de paz. Y eso lo conecto con lo que mencionaba hace un rato, y es que ese campo minado que transitaron las curules de paz, que tenía que ver con la estigmatización, con la polarización alrededor del acuerdo de paz, pues siguió estando allí y realmente no hubo un proceso de volver a retomar el tema y explicar de qué se trataban las curules. Entonces encontramos candidatos que se encontraron con comunidades pues, que no conocían del proceso, o tenían esta asociación de eso es una curul más
para partidos, eso es de la política tradicional, eso no lo vamos a votar. Entonces es probable que el domingo tengamos igual un escenario de abstención alta en esa votación de las curules de paz, y parte de esa pedagogía cayó en los mismos candidatos. Entonces, políticamente esos riesgos pues tienen una incidencia en la votación, pero también en la legitimidad y representatividad que logren esas curules, con un proceso pedagógico más amplio, con una claridad sobre el espíritu inicial de las curules. Probablemente arrancaríamos ese proceso de esas 16 circunscripciones como con más peso, con más enganche. Siento que lo que vamos a tener es 16 curules donde va a haber muchas dudas sobre quiénes son los que llegan y cómo llegan, pero además con comunidades y territorios que van a sentirse muy representados allí. Y hay que mencionar en todo caso, pues que igual sí hay procesos interesantes, que esa es como la otra cara que también encontramos, y es igual encontramos en nuestra indagación liderazgos sociales de toda la vida, campesinos de base que hicieron ejercicios muy interesantes de campaña, de armar agendas conjuntamente, de a través de asambleas comunitarias definir sus candidatos, por ejemplo. Entonces, esos procesos también existen, pero son los procesos que menos dinero tuvieron, menos financiación y que probablemente pues tenga más difícil el camino para poder ganar pues las elecciones. Son como esos escenarios más o menos de riesgo los que nosotros identificamos y sobre los cuales llamamos la atención. En este mismo documento que ya señalé anteriormente, ustedes también establecen unas acciones prioritarias ante estos riesgos, acciones que debería llevar a cabo el Estado y que deberían llevar a cabo otros actores. ¿Cuáles son? Pues primero era prioritario las garantías de seguridad para los candidatos. El factor de riesgo no provenía o no proviene en este momento solamente de que sean regiones con presencia de grupos armados, aunque sabemos que el control territorial que ejercen y las amenazas sí es un factor de riesgo para estos líderes, pero también el riesgo proviene de las denuncias que muchos candidatos empezaron a hacer sobre esos procesos de cooptación política. Y eso se está haciendo más fuerte entre más nos acercamos al día de la elección, que es un poco lo que se ha visto en las 2 últimas semanas. Es una denuncia muy alta de irregularidades en las campañas y por tanto también un aumento como de amenazas o de situaciones complejas de seguridad para varios candidatos y líderes sociales que están como asociados a la campaña. Entonces un tema prioritario era la protección de estos liderazgos. Hubo unos intentos por parte del Ministerio del Interior, hay, digamos, algunas respuestas, pero pues sigue habiendo una brecha muy grande entre los planes que se desarrollan y la efectiva implementación y protección de estos liderazgos y candidatos. Por fortuna, digamos, ya faltando pocos días, no tenemos un tema pues, de homicidios a candidatos o más graves, pero sí hay amenazas, sí hay como una serie de cosas. Y lo que va a ser prioritario es qué pasa después. Un poco la campaña ya pasó, ya sabemos que no hubo como unas rutas claras, no hubo una protección clara, pero sí debería en este momento hacerse una reflexión sobre qué va a pasar con estos candidatos y líderes después de las elecciones. Allí, digamos, hay como una primera alerta y acción prioritaria. Una segunda acción prioritaria en términos de seguridad es garantizar unos mínimos humanitarios para que la gente pueda votar en regiones donde hay una alta afectación humanitaria, donde hay desplazamientos y donde no es muy claro si pues el domingo va a haber como las condiciones básicas para poder votar. Eso está todavía en vilo, se habla de que varias mesas que se abrieron justamente en estas regiones para ampliar la participación, pues probablemente no vayan a poderse instalar por temas de seguridad. Entonces como que hay un llamado a que haya unos mínimos humanitarios para la jornada del domingo. Y en términos más de los riesgos políticos, pues creemos que una acción prioritaria ya en campaña, pero después va a ser la pedagogía sobre estas curules. Hay que seguir explicando de qué se tratan y hay que intentar que quede quien quede de las diferentes regiones, el espíritu inicial de lo que se quería con esas 16 curules, pues no se pierda. Es decir, que el acuerdo de paz encuentre un impulso político en el Congreso de la República y se le exija justamente al Congreso que llega, pues esa movilidad política
con el acuerdo de paz, que es el desafío incluso no solo de las curules, sino de los senadores y representantes que entran, y es qué rol juega el Congreso con la implementación del acuerdo. Entonces, esa es como una acción como prioritaria más a mediano y largo plazo, y es igual vamos a tener las 16 curules, con todos los enredos que estamos viendo, pero pues que finalmente pues es un logro, así haya sido acelerado, así haya sido en las condiciones que no queríamos, pero bueno, es parte de lo que se quería y es parte del trabajo que se viene para darle un impulso político al acuerdo de paz a 5 años de la implementación. Quiero cerrar, Irina, esta conversación con una pregunta acerca del mensaje que se le envía a las víctimas que se están postulando, que son candidatos y candidatas, sobre la candidatura del hijo de Jorge 40. El hijo de Jorge 40 aspira a una de estas curules, está registrado ante el Registro Único de Víctimas. ¿Qué mensaje supone esto para las víctimas y si realmente serán ellas quienes lleguen a estas curules, quienes accedan a estas curules? Esa es parte como de la preocupación profunda. Yo creo que allí hay al menos como 2 debates que no son sencillos de solución. Dio un marco de quiénes iban a ser esos candidatos, ¿no? Que estuviera registrado en el Registro Único de Víctimas, que fuera de la región, y esas son como unas normas que quedaron y que al parecer pues todos las cumplen, ¿no? Porque se tuvieron que pues, registrar bajo esas condiciones. Por supuesto, allá hay denuncias de cómo se registraron como víctimas de una manera express en algunos casos, digamos, ahí hay como unas ciertas irregularidades que ya se han presentado, tenían que tener pues el aval o el soporte de una organización comunitaria y pues en este caso incluso pues Jorge Tobar pues bueno, tiene su soporte de que hay una organización comunitaria que está avalando esa candidatura. Entonces un debate es como sobre la formalidad y se crearon las condiciones y hay gente y los candidatos cumplieron esas condiciones y aparentemente pues puede haber como colados irregularidades, pero quedaron como esos 300 algo, casi 400 candidatos. Pero un segundo debate más profundo tiene que ver más con la representatividad y la legitimidad de quienes se candidatizaron y el desarrollo mismo de las campañas. Y eso incluso nos lleva como una pregunta pues finalmente de quiénes son las víctimas y quiénes las representan. ¿No? Si la víctima, digamos, está definida por la formalidad de esos criterios o si atiende más a procesos históricos, finalmente las víctimas tienen escenarios de participación a nivel nacional, está la Mesa Nacional de Víctimas, se han creado formas de representatividad de las víctimas en el país. Y allí es donde están como esas 2 discusiones que pienso yo no son fáciles de saldar. Hay un dilema también es más ético y en términos de reparación a las víctimas, ¿no? Y con este caso en particular, lo que diferentes procesos han dicho es, si bien puede cumplir la formalidad de esos criterios, sea como los haya cumplido, hay un aspecto incluso simbólico y en términos de reparación, el hecho de que él sea un candidato en representación de las víctimas. Creo que eso no se va a saldar, no vamos a llegar como punto pues, central. Hay que entender que el universo de los liderazgos y procesos de víctimas también es diverso. Hay organizaciones de víctimas que se opusieron al acuerdo de paz, que son de diferentes sectores políticos, entonces también es un sector que es complejo, es diverso y que hablar de una representatividad única puede ser igualmente errado, ¿no? Lo que para unos es legítimo y representativo, pues para otros no lo puede ser, pues probablemente no lo es. Entonces en esa discusión hay como muchos elementos bastante profundos sobre quiénes son las víctimas y cómo se representan. ¿Quiénes llegarán? Lo que creemos es que va a llegar como un grupo más bien diverso. Esperamos que en algunas regiones estos liderazgos más comunitarios y que hicieron una campaña como muy comunitaria, pues logren llegar, pero también es probable que tengamos candidatos o pues representantes en estas curules de los súper dudosos y sobre los cuales seguramente habrá como un ojo de control político muy fuerte. Es difícil responder si representan o no representan a las víctimas, porque eso es una reflexión
ya incluso que como de la categoría sociológica de víctimas, ¿no? Y es que estamos entendiendo primero por representatividad y segundo por víctimas en un universo que igual es complejo. Pero pues yo insisto, y es, tenemos las 16 curules, era una deuda del acuerdo de paz con las víctimas y las comunidades, y lo que hay es que aprovecharla para que pase algo con el acuerdo de paz desde el Congreso, para que haya control político, para que haya debates. No hay que olvidar que en el Congreso se han dado debates importantes sobre la JEP, sobre garantías de seguridad, entonces es un escenario que tiene que estar metido en los debates del acuerdo de paz. Y pues si hay 16 nuevas curules que hicieron campaña con el tema de la paz, pues bueno, aprovechar y ver cómo también eso nutre de alguna manera el debate, y habrá un desafío grande igual en temas de control, ¿no? Y de veeduría cuando ellos sean elegidos y elegidas, pues de ver quiénes son y realmente cómo llegaron allí. Irina, gracias de nuevo por esta más que pertinente conversación. Las elecciones pues se nos vienen en pocos días y bueno, también es un año electoral, elecciones presidenciales en pocos meses y bueno, pues recibe un saludo.